Hola, gracias por acompañarme en este video. El amor tiene muchos recursos para abrirse camino sin importar las circunstancias, las normas, la época. El amor se las arregla para tocar a las personas, y aunque el resultado no sea siempre el final feliz, estos personajes de la historia al menos se atrevieron a amar a pesar de todo. Comienzo con Beatriz Portinari y Dante Alighieri. Quien haya leído La vida nueva o La vita nuova, obra autobiográfica de Dante Alighieri, se habrá conmovido con su profundo amor por Beatriz. Este lienzo muestra a Dante y a Beatriz vestida de blanco, que va acompañada de su amiga y de su criada unos pasos atrás. El amor de Dante por Beatriz surgió desde temprana edad. Fue amor a primera vista hacia ella. Era el amor platónico en su máxima expresión. Un simple saludo casual de Beatriz era suficiente para que Dante explotara de amor. Sin embargo, al cabo del tiempo, Beatriz se casó con un acaudalado banquero y fue entonces que Dante buscó consuelo en la poesía, en donde pudo dar rienda suelta a su imaginación, que irremediablemente le guiaba hacia su amada Beatriz. En realidad, Beatriz no le correspondió, y cuando se enteró que era a ella a quien Dante se refería en sus poemas, ésta se sintió muy ofendida, pues era casada y ser la musa para representar un amor clandestino no fue de su agrado. Así que de allí en adelante, cada que se encontraba a Dante por la calle, le negaría el saludo. Esto evidentemente provocó una profunda pena en Dante, pena que se agravaría cuando Beatriz, víctima de la peste negra, murió en 1290. Dante guardó distancia, pero siguió al cortejo fúnebre y esperó pacientemente hasta que todos se marcharan para acercarse a su tumba y despedirse de ella. A partir de ese momento, Dante tuvo una vida azarosa y llena de amantes de ocasión, hasta que se casó con una joven que su padre le había elegido para que fuera su esposa, de nombre Gema, pero éste nunca la amó. En su aclamada obra La Divina Comedia, incluso existe un pasaje en donde Dante le pide a Beatriz que lo lleve a su lado. Quien ame la poesía seguramente ha leído ávidamente a Walt Whitman. Y aunque existe un gran debate acerca de la sexualidad de este gran poeta y humanista, la mayoría de los biógrafos acuerdan en que Whitman sí sentía atracción por otros hombres, pues hay vestigios de que tuvo varias relaciones con hombres. Pero fue Peter Doyle quien le puso el mundo de cabeza cuando se conocieron en 1865. La historia de Peter Doyle es muy interesante y rica en experiencias. Dejo en descripción un enlace con la biografía. Cuando Doyle conoció a Whitman, era conductor de carruaje y tenía en su experiencia de vida el haber sido soldado. Dicen que los polos se atraen, así que la manera brusca y rústica de Doyle debió causarle al sensible Whitman una gran impresión. A pesar de las circunstancias de esa época, ambos pudieron vivir ese amor clandestino durante años. Esto fue posible cuando la madre de Doyle falleció en 1885 y él se mudó a Filadelfia, cerca de Whitman. En 1889, Whitman sufrió su tercer infarto y Doyle se alejó de su vida. Whitman creyó que Doyle habría fallecido. Fue hasta poco antes de la muerte de Whitman que Doyle apareció en 1892. Pudo despedirse de él y después explicaría que se alejó de Whitman para evitar el escrutinio del ama de llaves y los sirvientes de éste. Pensó que sería muy complicado explicar el por qué necesitaba permanecer al lado de su pareja sentimental.
Afortunadamente, las cartas entre Doyle y Whitman se publicaron bajo el título de Calamus en 1897, dejando un testimonio de un amor muy profundo y clandestino entre los dos. A diferencia de ellos, y unas décadas más tarde, la valentía y determinación de dos mujeres por vivir su vida en pareja merecen ser mencionadas. Me refiero a Gertrude Stein y Alice Babette Toklas. Stein fue una pionera de la literatura modernista. Rompió con los esquemas lineales de la narrativa que en ese tiempo prevalecía. Su obra más conocida es, sin duda, Memorias de París, la autobiografía de Alice B. Toklas, escritas desde la mirada de Alice. Fue todo un bestseller, lo que convirtió a Gertrude en una figura de culto muy famosa. Gertrude nació en Estados Unidos de Norteamérica, pero se mudaría a París en 1903, en donde declararía que América era su país, pero París su hogar. Para comprender la valentía de estas dos mujeres, tendríamos que remontarnos a esa época en donde las mujeres estaban en franca desventaja social. Este par vivió las guerras mundiales, es decir, pensar en un amor lésbico era algo sumamente temerario. Gertrude era una intelectual bohemia. Me imagino esas reuniones en su casa los sábados por la noche en donde personajes como Pablo Picasso, Henri Matisse, Elsa Pound, Ernest Hemingway, entre otros, convivían e intercambiaban ideas, filosofaban para cambiar el mundo. Ha de haber sido una verdadera gozada poder escucharlos y aprender de ellos. Gertrude conoció a Alice el 8 de septiembre de 1907. Era el primer día de Alice en París. Fue amor a primera vista. De hecho, Alice escribió tras conocer a Gertrude. Ella era una presencia dorada, quemada por el sol de la Toscana y con un brillo de oro en su cabello marrón cálido. Estaba vestida con un traje de pana marrón, llevaba un gran broche de coral redondo y cuando hablaba, muy poco, o reía, pensaba que la voz provenía de ese broche. No sé, no era como ninguna otra. Voz profunda, completa, aterciopelada, como dos voces. Imagina, estamos hablando de 1907, en donde a las mujeres se les condicionaba a coser, a tocar un instrumento musical, a embellecerse para casarse con un hombre a temprana edad. Además, hay que agregar un hecho más sobresaliente aún. Alice y Gertrude eran judías. Alice era una judía de clase media y Gertrude de clase alta. Y bien sabemos que una judía gay era impensable por aquellos tiempos y mucho menos una de clase alta que debía comportarse a la altura de las exigencias sociales de esa época. Aunque la relación de ellas no fue una relación completamente abierta, tampoco se ocultaron, y esto me parece de una valentía tremenda. Alice era su confidente, su secretaria, su amante, su cocinera, su todo. Ellas lograron vivir en pareja por 25 años y solo la muerte de Gertrude en 1946 las pudo separar físicamente. Una clara muestra de que el amor se abre paso y trabaja en formas misteriosas para lograr que dos almas se unan y dejen un legado de amor verdadero e incondicional. Espero que donde quiera que estén, sigan ese amor a prueba de bombas y prejuicios. Otra historia de amor a prueba de todo es la de Mildred y Richard Loving, un par de enamorados que en 1958 se casaron. El único problema es que ella era afroamericana y él blanco, y eso en el estado de Virginia, Estados Unidos, era un crimen. No estaba permitida ningún tipo de relación interracial por esos tiempos, aunque ya todos sabemos que las violaciones de hombres blancos a mujeres de piel morena era pan de todos los días. Pero cuando se trataba de una relación basada en el amor, eso no era permitido.
fueron incluso encarcelados un año por el delito de amarse. Esta pareja demostró que el amor lo podría vencer todo, pues aguantaron toda la presión social y política sobre ellos. Nunca dejaron de pelear por sus derechos como un matrimonio, y su caso fue llevado a la Suprema Corte de Justicia de ese país, hasta que finalmente la Corte estableció que todas las restricciones raciales en el matrimonio eran inconstitucionales. Esto causó un aumento en los matrimonios interraciales en Estados Unidos y se conmemora anualmente cada 12 de junio con el Loving Day. Su inspiradora historia ha sido llevada a la pantalla grande y este caso se ha citado como precedente en las restricciones al matrimonio entre personas del mismo sexo en el mismo país. Si no has visto la película, te la recomiendo. Son muchas, pero muchas más las historias de amores clandestinos en la historia. En pleno siglo XXI, aún existen este tipo de amores que tienen que vivirse en la oscuridad, en el secreto, por el prejuicio y la vara juzgadora de las sociedades y las religiones. Sin embargo, y como siempre pasa, el amor encuentra el camino para manifestarse a pesar de las circunstancias. Quiero terminar con una frase de Walt Whitman para reflexionar. Reexamina todo lo que se te ha dicho y descarta lo que insulte a tu alma. Te mando un abrazo con mucho cariño y hasta el próximo video.